Buenos días, bienvenidos a todos los que se van conectando. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Te doy la bienvenida como pastor de la Iglesia Nuevo Comienzo a esta conexión que hacemos cada domingo. Gracias a todos los que cada domingo se conectan. Gracias a todos los que comparten en sus muros. Yo te animaría que pudieras hacerlo si tú nunca lo has hecho, que aproveches este momento para conectar compartir el directo en tu muro y que todos tus amigos y conocidos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Estamos en la semana 17 de la serie Volviendo a la Palabra, y la semana pasada entramos en un tema que para mí es trascendental y realmente vamos cada vez hilando más fino para llegar a entrar en el punto donde creo que necesitamos entrar, llegar y establecernos en este lugar. Hemos hablado muchas cosas durante 16 semanas, muchos temas muy importantes, interesantes, y sé que ha sido de ayuda para muchos de los que están escuchando. Hay personas que nos escuchan en directo y otras personas que por la diferencia horaria y cuestiones laborales nos escuchan en otros momentos, pero recibo testimonios de personas que están siendo transformadas por la palabra que estamos compartiendo y eso nos anima a seguir adelante, ¿ok? Así que continuamos con lo que dejamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos enseñando acerca de a qué palabra necesitamos volver. Estuvimos durante 15 semanas enseñando la importancia de volver a establecer nuestras vidas en la palabra, pero la pregunta es, ¿qué palabra? Voy a decirlo así y espero que nadie se ofenda, ¿no? A veces los predicadores cuando enseñamos parece que tenemos la verdad absoluta y que todo lo que se salga de lo que nosotros enseñamos está mal, pero debemos tener cuidado con esto. Debemos tener cuidado con esto porque cada uno de nosotros, el Señor nos da una gracia para enfatizar ciertos aspectos de la palabra y necesitamos reunir todo el cuadro completo para tener un entendimiento correcto de la verdad y aprender a creer correctamente y caminar en la palabra correctamente. Es muy importante tener siempre una actitud de querer aprender. Yo doy gracias a Dios por todo lo que sé, pero hay algo que sí sé, y esto me lo enseña la palabra a través del apóstol Pablo, que aún lo que sé, no lo sé como debería, sino que puedo aprender mucho más acerca de aquello que ya sé. Y necesitamos siempre tener la actitud humilde de querer aprender, de querer recibir y de querer crecer más en el conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús. La semana pasada, a través de Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, el apóstol Pablo nos exhorta a que, habiendo recibido una vida tan maravillosa, la vida de Cristo, la vida eterna de Dios, al nacer de nuevo, nos exhorta a que nuestra manera de pensar necesita ser transformada y debemos pensar correctamente de acuerdo a la vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Y de esto va el mensaje de hoy. Hay una frase muy llamativa en el Nuevo Testamento que habla acerca del misterio revelado, que el apóstol Pablo lo habla en Efesios, en Gálatas, incluso en el libro de Hebreos podemos ver cómo se ha revelado el misterio escondido durante mucho tiempo. Y quiero dar una premisa para entrar en materia. Disculpe que estoy un poquito tratando de aterrizar porque no quiero entorpecer la enseñanza. Tengo mucho que decir, pero estoy tratando de sintetizar. Hay una premisa o un punto de partida que necesitamos entender. La palabra de Dios no debería ser interpretada fuera de Génesis 1 y 2 y de la palabra enseñada a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo
y el nacimiento de la iglesia. Entienda esto. La voluntad de Dios perfecta, usted la puede leer en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 3, entra el pecado, entra la muerte, entra la maldición, y a partir de allí Dios empieza a dar un mensaje a la humanidad para que miren al Salvador que habría de venir, que se llama Jesucristo. Por tanto, no todo lo que se lee en la Biblia, desde Génesis 3 hasta la obra completa de Cristo, es la voluntad de Dios. En la Biblia hay muchas cosas registradas que tienen que ver con decisiones del ser humano sin Dios y la exhortación de Dios a volver a la voluntad de Dios. ¿Ok? Así que, habiendo dicho esto, vamos a ir al mensaje nuestro porque tampoco quiero complicar la historia. En Génesis capítulo 3, en medio de toda la destrucción que se produce por causa del pecado, Génesis capítulo 3, versículo 15, la palabra enseña que Dios da el camino a una nueva vida. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí no está hablando acerca de cualquier otra cosa que no sea que el Salvador nacería de una mujer, porque la forma legal de operar en la tierra es por medio de nacer de una mujer. Por eso cuando Jesús dio la gran enseñanza del buen pastor en Juan capítulo 10, dijo que el ladrón entra por la ventana, mas el buen pastor entra por la puerta. ¿Por qué? Porque Satanás no entró en la tierra de una forma legal por medio del nacimiento de una mujer, sino que entró poseyendo el cuerpo de un animal. Él usurpó el cuerpo de un animal para poder actuar en esta tierra. Jesús no sería ilegal, Jesús fue legal. Él entró en la tierra por medio de una mujer, nació de mujer. Y no solamente Dios está profetizando que Jesús nacería de mujer, sino que el diablo dañaría a Jesús, pero Jesús, el Salvador, el Mesías, le aplastaría la cabeza al diablo. Significa esto, que lo que Dios le estaba diciendo a Adán y Eva en Génesis capítulo 3 es: estén tranquilos, yo voy a arreglar esto. Ustedes han perdido, Satanás los engañó, pero yo voy a vencer. Mi Hijo Jesús le aplastará la cabeza y lo dejará sin poder contra ustedes. Y ustedes volverán a estar en una posición de victoria, de autoridad y sobre todo de familia conmigo. Entonces, en Mateo 16, vamos a ir introduciendo, ¿le parece? Mateo 16, en medio del ministerio de Jesús, versículo 16. Vamos a leer desde el 13, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vuelvo a repetir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuche, la palabra el Cristo significa el Mesías, el ungido, la promesa dada por Dios en Génesis 3:15 cumplida. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pero está diciendo: yo creo, Jesús, que tú eres el cumplimiento de lo que Dios prometió desde Génesis y a través de los profetas, de que iba a suceder, de que vendría un hombre nacido de mujer y que le aplastaría la cabeza al diablo. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Entonces,
Jesús le dice, versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso, exitoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Escúcheme. Jesús le dice, Pedro, eres una persona dichosa, exitosa y bienaventurada. ¿Por qué? Porque lo que tú has entendido o te lo revela Dios o no hay forma de entenderlo. Solamente Dios te puede hacer ver que Jesús es la promesa de Dios cumplida. ¿Cuál es la promesa de Dios cumplida? Que Jesús vendría para vencer al diablo y que tú dejaras de ser esclavo del diablo y que te convirtieras en iglesia. La palabra iglesia tiene que ver con cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo y en Cristo estás completo, donde ahora tienes una nueva vida llamada vida eterna y en esta vida ya no eres esclavo, sino que eres rey y como rey el Señor te da autoridad y poder. ¿Qué autoridad y qué poder? Te da el poder del cielo para caminar en la tierra. Por tanto, lo que Jesús está diciendo es, lo que se truncó, lo que se rompió, lo que se destruyó en Génesis capítulo 3 por medio del pecado, ahora ha sido creado nuevo. Estoy obviando usar la palabra restaurado, porque Dios no ha restaurado nuestra relación con Él. Dios no habla de restaurar una relación rota. Dios siempre habló de establecer una nueva relación, mejor que la que tenía Adán en Génesis capítulo 2. Dios nos ha dado una relación perfecta con Él por medio de Jesucristo, donde ya no somos esclavos del diablo, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la maldición, sino que ahora somos hijos de Dios, somos amigos de Dios, somos bendecidos y herederos de Dios por medio de Jesucristo. Y esta es la palabra, este es el misterio al que necesitamos volver. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Después de Génesis 3, donde el pecado del hombre, de la humanidad, truncó la relación perfecta que tenía con Dios, muriendo espiritualmente y convirtiéndose en esclavo de la maldición, experimentando la maldición y conociendo el mal, Dios empezó a hablar por medio de los profetas para que volvieran sus ojos a Dios en la esperanza de que vendría un Salvador, un Mesías, quien establecería una nueva relación entre Dios y la humanidad, una relación nueva, una relación perfecta, una relación maravillosa. Y lo habló a través de los profetas. Pero ahora, en los postreros días,
nos ha hablado por medio del Hijo. Dios nos habla por medio del Hijo. Y este es el misterio revelado. El misterio revelado se llama Jesucristo. Misterio es algo escondido. Revelado significa sacado a la luz. Por tanto, ya no existe nada escondido. Todo ha sido revelado. Jesucristo es el misterio revelado que Dios nos ha mostrado para que podamos tener una relación perfecta con Él. Efesios, vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Espero que esté consiguiendo explicarte a dónde queremos llegar. Estamos hablando de volver a la palabra, pero la pregunta es, ¿a qué palabra debemos volver? No volvamos a las tradiciones de ninguna religión, no volvamos a la cultura religiosa de lo prohibido y aceptado, volvamos al mensaje, volvamos al principio, que es el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Es el amor de Dios el que nos transforma. El amor de Dios te va a mostrar el mejor camino. El amor de Dios es lo que te va a transformar. Capítulo 2, Gálatas capítulo 1, me equivoqué. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Me apartó para revelar a su Hijo en mí. El mensaje del Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. El mensaje del Evangelio es lo que Jesús hizo y lo que Jesús puede hacer por mí. Ese es el mensaje. Efesios capítulo 1, que fue donde estuvimos la semana pasada. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en la cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Este es el misterio revelado. Dios ha reunido todas las cosas en Cristo. Todas las cosas significa que por medio de creer en Jesucristo, nosotros recibimos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bendecirnos, la voluntad de Dios es perdonar todos nuestros pecados, la voluntad de Dios es que seamos sus hijos, la voluntad de Dios es que seamos herederos, la voluntad de Dios es que seamos parte del cuerpo de Cristo, donde estamos unidos los unos a los otros como creyentes, y Jesús en nuestra cabeza, y de Él fluye la unción, de Él fluye la vida, de Él fluye la sanidad, de Él fluye la redención, de Él fluye una nueva relación con Dios. Esa es la voluntad de Dios.
Jesucristo es nuestro mensaje. Entonces, cuando yo estoy enseñando, volviendo a la palabra, la pregunta es, ¿a qué palabra debemos volver? Debemos volver a la palabra de Jesucristo. Debemos volver a la palabra del Evangelio. Necesitamos conocer, necesitamos creer, necesitamos pensar, necesitamos actuar y necesitamos experimentar la voluntad de Dios. Amén. Necesitamos, vuelvo a repetir, necesitamos creer, necesitamos pensar, necesitamos hablar, necesitamos actuar, necesitamos experimentar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es Jesucristo y su obra completa. Cuando leemos el pasaje que acabamos de leer de Efesios capítulo 1, vemos que la voluntad de Dios manifestada en Cristo es la bendición. Estamos bendecidos. Y la palabra bendición viene también de la misma raíz de bienaventurado. Y bendición o bienaventurado tiene que ver con dichoso, tiene que ver con favorecido, tiene que ver con equipado, tiene que ver con autorizado. La palabra bendición, la primera vez que aparece en la Biblia es en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, cuando yo leo la palabra bendición y entiendo que la palabra bendición es favorecido, ¿qué significa favorecido? Significa que Dios me ha capacitado, me ha habilitado, me ha autorizado a usar todos sus recursos para producir, para multiplicar, para llenar y para gobernar aquello que he producido, multiplicado y llenado con la habilidad y los recursos de Dios. ¿Qué significa? Voy a dar una explicación dentro de las muchas que puedo dar, pero lo que creo que te va a ayudar es que cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú crees en Jesucristo, necesitas saber que tú estás completamente habilitado por Dios para ser una persona productiva, para ser una persona exitosa, para ser una persona que va hacia adelante y que nada lo puede frenar. Recuerda lo que leímos de Jesús en Mateo capítulo 16, cuando Pedro le dice por revelación que Él es el Cristo, Jesús le enseña la revelación de la iglesia y le dice que la iglesia no puede ser frenada por el diablo. La maldad no puede frenar a la iglesia. La maldición no puede frenar a la iglesia. El pecado no puede frenar a la iglesia. La enfermedad no puede frenar a la iglesia. La pobreza no puede frenar a la iglesia. Leyes en contra del evangelio no pueden frenar a la iglesia. Por tanto, creo que es competente en este punto de la enseñanza enseñarte que estar bendecido implica que puedes tener éxito y victoria en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros y nosotros como iglesia tenemos un llamado que es el de extender el evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda persona, a todo lugar donde estamos. Nosotros somos la iglesia con un mensaje, con una creencia. Necesitamos, hermanos queridos y amados, volver a la palabra, pero no a la palabra religiosa que alejó a la gente del evangelio. Pero tampoco debemos entrar en el mensaje licuado que muchos predican de que todo está bien. Y que confunden a la gente diciendo solamente que Dios ama a todos. Yo creo que Dios ama a todos. Y estoy en contra de un mensaje legalista que pone los requisitos para acercarse a Dios en la espalda de la gente.
Pero yo también estoy en contra de todo mensaje que no enseñe todo el Evangelio. Jesús dijo que en Él estamos completos para avanzar hacia adelante y que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia que está en Cristo. Es decir, no todo está bien en la viña del Señor. No todo es correcto. Y no tiene nada que ver con condenar a la gente. No tiene nada que ver. Estamos confundiendo los términos. Hoy parece que no puedes decir que algo está mal porque automáticamente te tachan de estar maldiciendo o de decir que Dios no los ama. Dios ama a todo el mundo. Es muy fácil. Cuando Jesús fue crucificado, todos ustedes saben, todo el mundo sabe, creyentes y no creyentes, saben que fue crucificado en medio de dos ladrones. Y uno de los ladrones recibió a Jesucristo y Jesús le dijo que estaría con él en el paraíso. Pero el otro blasfemó y siguió rechazando a Dios y rechazando al Salvador. Yo te pregunto, ¿Dios amaba únicamente al que creía en Jesús o Dios amaba a los dos? Obviamente Jesús y Dios amaban a los dos. Pero uno fue al cielo y otro fue al infierno. ¿Quién decidió quién fuera al cielo? El que creyó fue el que decidió, no fue Dios. ¿Quién decidió ir al infierno? El que rechazó a Jesús. Entonces necesitamos volver a la palabra porque si no vamos a seguir entrando en un mensaje liberal. Entiéndame, la palabra liberal tiene que ver con todo lo que acepta todo está bien y obviamos lo que la palabra dice. A eso me refiero yo con liberal. Es lo que Pablo llamó libertinaje. No usemos la libertad como ocasión para pecar. No todo está bien. Pablo decía, hay cosas que aún ni se deberían nombrar entre ustedes. Sin embargo, por salirnos de la palabra y dejar que los que nos predican sean coach y sean personas que enseñan lo que es la mente positiva, muchas personas hoy día desconocen el Evangelio. Escuchen, no hay nada más positivo que el Evangelio. No hay nada más inclusivo que el Evangelio. Pero el Evangelio te incluye a Cristo. El Evangelio te une a Cristo. Y cuando te unes a Cristo, no necesitas llenar tu vida con ninguna historia que se inventen en este tiempo o en cualquier tiempo. El Evangelio es suficientemente satisfactorio. ¿Por qué? Porque Dios te bendice, Dios perdona todos tus pecados, Dios te une, Dios te establece en una familia, la familia de la fe. Dios te da un Señor y Dios de todos. Dios te trae sanidad, Dios te trae victoria, Dios te ayuda a soñar, Dios te ayuda a vivir una vida cristiana victoriosa. Dios te ayuda a darle sentido a la vida y a ordenar tus prioridades. ¿Qué es lo que me satisface? ¿Qué es lo que no me satisface? ¿Qué es lo que me llena? ¿Qué es lo que no me llena? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Y qué es lo que no me conviene? Escúchenme, Dios no está en contra en que seas feliz. Dios está en contra de aquello que no te hace bien. Anote eso. Dios está a favor de mi felicidad. Dios está en contra de lo que no me conviene. Anótelo bien en grande. Vuelvo a repetirlo, por favor, los que están tomando notas en este medio, anoten esto. Dios está a favor de mi felicidad. Dios está en contra de lo que no me conviene. Esto es lo que hay que entender. Y el Evangelio hay que abrazarlo con todo. Hay que recibirlo con todo. No necesito, yo no necesito adecuar el Evangelio. El Evangelio es maravilloso y es maravilloso para todos.
y recibe a todos. Dios te ama, Dios te transforma y Dios te muestra un camino de victoria. Y esto es importante entenderlo. Colosenses capítulo 1. Confío en el Señor en que esté siendo capaz de enseñarte lo que quiero enseñarte, que usted esté siendo ayudado por el Espíritu Santo para entender lo que te estoy enseñando. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y vamos a ver si llegamos al 14. Así que Colosenses 1, 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, Pablo oraba y decía, yo oro por ustedes para que ustedes conozcan la voluntad de Dios. Porque al conocerla, ustedes se van a dar cuenta de que no hay nada mejor que lo que Dios tiene para ustedes. Pero Dios no solamente te muestra lo que Él tiene para ti, sino que también te ha dado sabiduría e inteligencia para caminar en esta voluntad. Y aquí quiero pararme para romper con todo y siguiendo la línea con lo que estoy hablando hasta ahora. Hemos tratado, o se ha tratado, de que los cristianos caminen en la voluntad de Dios por medio de normas y requisitos, por medio de prohibiciones y normas. Y ese no es el Evangelio. Pablo oraba para que los creyentes, aquellos que creen en Jesucristo, conozcan la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que dice Efesios capítulo 1:9, que Dios ha reunido todas las cosas en Cristo. Dios ha reunido todas las cosas en Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, Pablo oraba para que todo el mundo supiera, para que los creyentes sepan que Dios ha reunido todas las cosas en Cristo. Porque en el momento que reúne todas las cosas, entiende que todas las cosas están en Cristo, tu mirada va a estar puesta en Cristo. Y cuando tú pones la mirada en Jesucristo, te das cuenta de que estás completo en Él. Y entonces descubres que tienes la sabiduría y la inteligencia de Dios para caminar en lo que tienes en Cristo. Es decir, por medio de la sabiduría y de la inteligencia de Dios, los creyentes van a caminar bien. El creyente no va a necesitar que yo le diga lo que está bien y lo que está mal. El creyente no necesita un pastor que esté continuamente diciéndole, eso no se hace, eso es pecado, esa no es la voluntad de Dios. No, el creyente necesita un pastor que le predique a Cristo, porque cuanto más Cristo esté metido en tu corazón, la sabiduría y la inteligencia de Dios va a brotar desde tu interior y vas a practicar el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. El creyente que conoce que todas las cosas están en Cristo va a andar como es digno del Señor. Pero no dice solamente eso, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Escuchen, no necesitamos creyentes con una mochila llena de leyes, de normas, de preceptos, de órdenes. Necesitamos creyentes que su corazón esté lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Necesitamos creyentes que vuelvan a la palabra, porque los creyentes que vuelven a la palabra van a andar como es digno del Señor, por medio de la inteligencia espiritual que ya está en ellos. Van a agradar al Señor en todo. Van a llevar fruto. ¿Ven? Para aquellos creyentes que parece que les gusta que les vaya mal. Hay creyentes que me dicen, pastor, pero usted el mensaje que está predicando es muy positivo. Escuche, la voluntad de Dios es que lleve fruto.
¿Por qué te empeñas en querer que te vaya mal? Los problemas ya van a venir sin pedirte permiso. No estés pensando en problemas, no estés pensando en malas noticias. Los problemas y las malas noticias van a venir sin que las avise. Pero la palabra dice que la voluntad de Dios es que lleve fruto. Y si vamos al Salmo 91, conocido por un montón de creyentes, dice que no serás sorprendido por malas noticias cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Nosotros estamos en Cristo y no vamos a ser sorprendidos de malas noticias, sino que vamos a estar preparados. Para mí, malas noticias es lo que Jesús dijo: las puertas del Hades. Todo lo que se pone delante de nosotros para que no avancemos, pero Jesús prometió, y Él no miente, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, no hay problema, no hay enfermedad, no hay circunstancia, no hay persecución política, ni financiera, ni histórica. No hay nada que pueda frenar el avance de la iglesia. Cuando los creyentes volvemos a la palabra y la palabra se establece en nuestros corazones, vamos a andar como es digno del Señor. Pastores, que no consigo abandonar este vicio, no consigo abandonar este hábito que sé que no es bueno, que me hace mal, que no agrada a Dios y no sé qué más hacer. Vuelve a la palabra. Deja de pelear contra ese vicio, vuelve a la palabra. Y estando en la palabra vas a dejar de practicar ese vicio. Porque cuando pones los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, vas a andar como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y vas a caminar en autoridad. Y cuando vengan esos deseos, cuando venga ese deseo de volver a practicar ese hábito de pecado, tú vas a tener la autoridad desde tu interior, esa fuerza interior llamada fe, llamada autoridad, llamada dominio propio, que vas a decir: no quiero. Pastor dijo no quiero, sí quiero. No. Que ese es el problema. Que siempre estamos hablando de lo que podemos o no podemos. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, va a venir la tentación y vas a decir con tu dominio propio en Cristo Jesús: no quiero. ¿Por qué no quiero? Porque cuando estoy lleno de la palabra, yo quiero la palabra. Yo quiero el camino del Señor. Yo quiero la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por tanto, todo lo que me estorba para caminar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, no lo quiero. No quiero pleitos, no quiero enemistades, no quiero griterías, no quiero enojos, no quiero maledicencia, no quiero fornicación, no quiero adulterio, no quiero blasfemias, no quiero nada que me estorba en lo mejor. Lo mejor es Cristo, ni nada mejor. Versículo 11. Fortalecido, pero mire el 10, perdón. El versículo 10 termina algo importante: creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ven? No podemos detener el deseo de querer seguir conociendo más a Dios. Yo conozco a Dios, pastor. Sigue conociendo. Ya yo leí la Biblia, pastor. Vuelva a leerla. Consejo: no lea la Biblia por leerla. Estudia la palabra. Estudia la palabra. Yo no leo la Biblia al año. Perdónenme los que les gusta, sigan amándome. Yo estudio la Biblia. ¿Y qué pasa si estoy un año estudiando solo la carta a los Efesios? No pasa nada. La palabra está llenando mi corazón. ¿Qué pasa si una persona está 3 meses estudiando la carta a los Colosenses? Gloria a Dios. Aleluya. Estudie la palabra. Llénese de la palabra de Cristo. Déjeme darte un consejo. Y termino con esto. Estudie toda la palabra. Conozca toda la palabra. Pero sea un experto. Sea un experto
en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en la obra completa de Cristo, porque esa es nuestra realidad, ese es nuestro Evangelio. Mira el versículo 11. Dije que va a terminar, pero déjeme terminar estos 4 versículos, por favor. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Lo ves? Lo acabo de decir. Cuando tú estás lleno del conocimiento de Dios, vas a caminar en el poder de Dios. Pero escúcheme, el poder de Dios no va a venir del cielo. La palabra dice que el poder de Dios ya fue puesto dentro de cada creyente, está dentro de ti. ¿Y qué lo activa, pastor? Lo activa, por decirlo de alguna manera. Activar es empezar a usarlo. Lo vas a usar cuando conozcas la palabra, cuando conozcas a Cristo, cuando conozcas lo que tú tienes en Cristo, cuando conozcas que tú estás favorecido. Todo lo que estamos hablando. El poder de Dios que está dentro de ti, lo vas a empezar a usar. Se llama dominio propio, hermano. El dominio propio sobrenatural. No se trata de psicología, no se trata de mente fuerte. Se trata de dominio propio, una mente fuertemente establecida en Cristo. Una mente fuertemente establecida en Cristo. Un corazón fuertemente establecido en Cristo. Nadie lo puede mover. Vas a aceptar lo que viene de Dios y vas a enfrentar lo que no viene de Dios. Te dije antes, los problemas van a venir solos. Déjate de ser un negativo. Enfrenta los problemas. ¿Por qué? Porque tú vas a celebrar lo que viene de Dios y vas a enfrentar lo que no viene de Dios. Amén. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos hizo aptos. Dios nos ha hecho herederos, nos ha hecho con derecho para participar. Es decir, Dios no solamente quiere que conozcas qué tienes en Cristo, sino quiere que experimentes, que participes, que uses, que disfrutes la herencia que has recibido en Cristo Jesús. ¿Por qué es posible esto? Porque Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Medita lo que estamos hablando. Lo voy a dejar aquí. Te animo a volver a escuchar. Esta grabación va a estar gratuitamente y disponible en el Facebook, en el canal en la página de Facebook de la Iglesia Nuevo Comienzo, en el canal de YouTube Nuevo Comienzo. Va a estar disponible gratuitamente en mi muro personal. Compártelo en tu muro, pero vuelve a escucharlo. He dicho muchísimas cosas, demasiadas cosas, quería decir menos, pero es importante que nos establezcamos en la palabra que es Cristo Jesús y su obra completa, y que aprendamos. Algunos olvidamos ciertos conceptos respecto a la obra completa de Cristo. Volvamos a la palabra. Caminemos en la palabra. Experimentemos la palabra manifestada en Cristo Jesús. ¿Ok? Los amamos, los bendecimos. Gracias por estar ahí y los esperamos el próximo domingo. Chao.